Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de los lunes del Ateneo de Santiago. Si recordamos algunas de las charlas que se dieron en los lunes del Ateneo y nos remontamos al mes de abril, contamos en esta misma sala y sesión de los lunes con un elenco de 5 ponentes, si os acordáis, en donde se planteaban los retos que Santiago tiene en relación con su desarrollo, que tenía o que tiene con su desarrollo industrial. Haciendo memoria, las conclusiones del debate no fueron así muy optimistas con relación a ese futuro, pero sí se debatieron algunas de las posibilidades que pudiesen encauzar esta deriva, recalcando además que podrían permitir futuros más esperanzadores. Una de ellas planteaba el papel que se podía llevar a cabo a través del conocimiento que genera la investigación en la universidad o en cualquier otro instituto público de investigación. Y realmente hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con la participación de Javier Sardina. Javier Sardina es catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Santiago y es director además del Consejo Asesor de Mestrelab, de quien pueden seguir su brillante trayectoria profesional en el currículum abreviado que hay en la página web del Ateneo. Y yo simplemente quiero destacar su condición de miembro del brillante grupo investigador de Química Orgánica de la universidad, vivero de investigadores muy premiados en distintas áreas, que va a pronunciar una conferencia titulada, como vemos ahí, Construyendo Economía desde el Conocimiento. Y hablando de su experiencia como elaborador de construir economía a través de empresas como de la que es asesor, Mestrelab, cuyas instalaciones están a punto de abrirse en un lugar céntrico de la ciudad. Pero yo creo que no solo vamos a estar aquí para hablar de los logros tecnológicos que tiene como empresa, que también serían interesantes, sino para entender cómo una empresa de este calibre puede tener un impacto significativo en el tejido social y económico de la ciudad que la vio nacer, y como una empresa además que empezó como una pequeña startup y que ha crecido hasta convertirse en un referente importante, yo diría que a nivel mundial, sin perder de vista una responsabilidad hacia la comunidad local y sobre todo en la promoción de Santiago como un centro de innovación y conocimiento para la creación de empleo. La relación entre esta empresa y Santiago puede ser un ejemplo de cómo un éxito empresarial puede ir de la mano de un compromiso social. No solo ha generado empleo altamente cualificado, reteniendo y atrayendo talento joven, sino que ha colaborado con instituciones académicas y científicas de Santiago, fomentando una sinergia entre lo que puede ser la investigación pura y dura y el sector privado. Estamos seguros de que su intervención, a la que agradecemos, nos permitirá entender mejor cómo la ciencia y la tecnología pueden ser motores del desarrollo, no solo para las grandes corporaciones, sino para las ciudades y las personas que las habitamos. Muchas gracias, Javier, y bienvenido al Ateneo. Gracias, Manolo. Gracias por la invitación. Permíteme que te diga que no me reconozco las palabras porque yo solo soy un currante. Todas esas cosas tan bonitas que dices no me parece que vayan conmigo. Yo vengo aquí un poco como portavoz de un montón de gente que ha hecho un montón de cosas y yo simplemente las cuento un poco mejor, o por eso me dicen que las cuento un poco mejor. Entonces, construyendo economía desde el conocimiento. Bueno, yo no sé quiénes eran estos 5 jinetes del apocalipsis que tuvisteis aquí diciendo que no teníamos futuro, pero Nostradamus acertaba más que ellos. Yo creo que aquí precisamente estamos en un muy buen camino y precisamente os voy a contar unas cuantas historias en las que me he visto implicado, el qué y el cómo. Parece, pues no es tan difícil, de verdad. Entonces, bueno, ¿qué hace un investigador universitario en la nueva economía? Que estamos hablando de economía, nueva economía, todo esto son unas cosas, pero bueno, intentaré aclararlo un poco. Entonces, lo primero es, cuando se habla de economía basada en el conocimiento, se habla de nueva economía. Vale, pero ¿qué es la nueva economía? Porque parece que... yo tengo siempre un problema con la gente que tiene un MBA. Tienen una terminología que no entiendo, yo creo que ni ellos mismos la entienden. Entonces yo, mira, explícame lo que estás haciendo. Bueno, tengo un vertical, tengo... olvídate, ya está, me has perdido. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué consigues?
Entonces, esto es un poco básicamente lo que yo os quiero contar. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y qué conseguimos? Entonces, para hablar de la nueva economía, no puedo dejar de ser un profesor universitario. Tengo que empezar explicando el contexto. Tenemos una nueva economía que nos va a generar un montón de puestos de trabajo, esperemos, y un montón de riqueza. ¿Cuál es la vieja economía? Y entonces, a mí me gustan mucho las gráficas, los análisis estadísticos. Tenemos aquí gente que sabe de esto muchísimo más que yo, pero me parece que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, para explicar lo que era la vieja economía y cómo estamos evolucionando a una economía distinta y, por tanto, dejamos de depender de ciertas cosas y pasamos a depender de otras, pues se me ha ocurrido utilizar unas cuantas gráficas de, bueno, ¿y cómo ha ido evolucionando en los últimos siglos la economía de los países? Pues son datos de los cambios históricos del peso relativo, bueno, de los 3 sectores tradicionales que hasta ahora veníamos diciendo que tenían peso en la economía. Y para mí, y esto un poco hablando de lo que comentaba Manolo, voy a centrarme en el empleo. La riqueza y la acumulación de riqueza son importantísimas, pero a mí me preocupa el empleo, porque es lo que nos da paz social, es lo que nos da progreso. Es decir, si todo el dinero del mundo está concentrado en 3 personas, los demás nos morimos de hambre. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Entonces a mí me interesa el empleo, y me interesa muchísimo. Y estos son unas gráficas de cómo han ido variando en 200 años el empleo. Pues vamos a empezar por Estados Unidos, pues veremos un poco más en otros países, y veremos que el mundo, que parece que es extremadamente diferente y somos mucho peores que otros, pues resulta que no. Entonces, para mí en esta figura lo que me interesa es ver cómo va evolucionando, qué es lo que más emplea y qué es lo que más riqueza crece. Y en los últimos 200 años, el sector primario, fundamentalmente la agricultura, ha ido perdiendo muchísimo peso en el empleo, no en el valor, sino en el empleo. Hay mucha menos gente que produce los mismos alimentos o más que hace 200 años, pero hay mucha menos gente. Es decir, esto es avance. Un trabajo extremadamente duro que ahora lo hace mucha menos gente porque se ha mecanizado muchísimo. Entonces, el peso de la agricultura ha ido perdiendo en los últimos 200 años. La industria, todos hablamos, la reindustrialización. Echad un vistazo a la curva de la industrialización y siempre ha sido muy pequeña. La contribución de la industria al empleo ha sido muy pequeña. Es de las 3 es la menor. Y los servicios, sin embargo, han ido creciendo muchísimo. Entonces, alrededor del año 1900, antes, las 2 últimas décadas antes de la Primera Guerra Mundial, se produjo un cambio en el cual el mundo era fundamentalmente agrícola a un mundo en el cual ya la industria no era capaz de absorber todo el empleo que se perdía en la agricultura y eran los servicios. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es el mundo solo que antes. ¿Por qué? Pues porque lo mismo está pasando en todos los demás países del mundo. Alemania, España, y las curvas tienen la misma pinta, solo que van desfasadas. Alemania, un gran país industrializadísimo, avanzadísimo y tal, son iguales que nosotros, o nosotros somos iguales que ellos. Es decir, a Alemania le pasó lo mismo que a Estados Unidos, pero 70 años tarde. Alemania, el país más industrializado, la locomotora de Europa. Fijaos cuál es el peso de la industria en Alemania. No es ya la primera fuerza en Alemania. Es más, nunca lo fue. Y en España, lo mismo. ¿Y cuándo tuvimos ese cambio de sector primario a sector secundario, sobre todo a sector servicios? Al mismo tiempo. O sea, vamos muy acompasados con Alemania. Esto es muy típico en los países europeos. Por tanto, Estados Unidos va 70 años por delante de nosotros vamos 70 años por detrás de ellos, pero China, ese gran país que se nos va a comer a todos, está pasando lo mismo. Solo que el cruce, esa pérdida de empleos agrícolas, empleos industriales, irse al sector servicios, va a tener lugar, probablemente está teniendo lugar en este momento. O sea, van otros 50 años por detrás de nosotros, pero esta es la evolución. Dices, vale, pues si esta es la evolución estamos fastidiados, porque vamos a estar todos en el sector servicios. Bueno, el sector servicios es un cajón desastre, es un cajón de batiburrillo, pero hay un fenómeno mucho más interesante, un fenómeno que este tipo de análisis no nos dice. Y ese fenómeno es que últimamente ya los economistas, cuando se ponen a hacer estas gráficas y se nos ponen a contar de dónde va a salir el empleo, de dónde va a salir la riqueza económica, está empezando a aparecer una cuarta curva. Sector primario, sector secundario, sector terciario, y ahora resulta que aparece un sector cuaternario. Anda, esto no es lo que me enseñaron a mí. Cierto que a mí no me enseñaron economía, pero bueno. Y entonces, ¿qué es el sector cuaternario?
El sector cuaternario es precisamente la economía del conocimiento. Y es lo que va a generar riqueza y empleo pues, en la era postindustrial. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Estamos empezando. Bueno, estamos empezando básicamente en los últimos 10, 15 años. Por tanto, todo lo que sabemos de economía casi lo podemos olvidar. Estamos en un tiempo nuevo, estamos con unos jugadores completamente nuevos, estamos con unos parámetros completamente nuevos. Y esto nos está pasando a nosotros al mismo tiempo, lo cual es extremadamente distinto a todo lo que veníamos hasta ahora, al mismo tiempo que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Inglaterra, incluso que en China. Es decir, esto es un nuevo tipo de economía en la cual todos estamos más o menos, todos vamos a hablar del norte sociológico, esto en determinado tipo de países todavía no han llegado a esto, pero la mayor parte de lo que consideramos el norte sociológico, Europa, Estados Unidos, el Asia más oriental, estamos entrando todos al mismo tiempo. Es decir, es un campo de juego completamente distinto a lo que teníamos hasta ahora. Con lo cual, las reglas son nuevas y tenemos que jugar de una manera diferente. Entonces, este es el punto fundamental. ¿Qué es esta economía de conocimiento? ¿Qué es este sector cuaternario que hasta hace 15 años no existía? Os va a sonar muy conocido, sobre todo a todos los que vengáis del mundo universitario. El sector cuaternario es un sector de servicios, pero no servicios, oye, voy a que me cortes el pelo, voy a que me pongas un café. Es un sector de servicios de muy alto nivel, porque son servicios basados en la creación de nuevo conocimiento, la creación de servicios que están desmaterializados y la creación de servicios que se pueden globalizar con mucha facilidad. Claro, esto es muy importante porque nuestro mercado va a ser global. Las barreras de todo tipo al intercambio de bienes y servicios, en el caso de este tipo de servicios, casi desaparecen. Por lo tanto, vamos a tener más competidores, vamos a ser competidores a nivel global y nadie sabe quién va a ganar. Bueno, ya veremos quién va a ganar. Pero bueno, al final la idea es que la nueva economía, este sector cuaternario, proporciona servicios económicos basados en el conocimiento. Esto es lo más importante. ¿Pero qué conocimiento? Bueno, pues el conocimiento, el nuevo conocimiento, hay una frase por ahí que dice que tiene la misma vida media que el pescado fresco fuera de la nevera en un día de verano. No te puedes parar, porque el conocimiento que tienes hoy vale X, este mismo conocimiento dentro de 6 meses vale X partido por 5. Por lo tanto, esto es un sistema que tenemos que alimentar porque va a ser la base de donde vamos a tener empleo. Por tanto, esto es muy, muy, muy importante. Digamos que en el balance no podemos poner una máquina que vamos a manejar durante 60 años. Vamos a tener que poner un sistema que va a aprender cosas nuevas, que va a crear cosas nuevas todos los días. Esto, de nuevo, también es un cambio bastante importante. Y la otra característica del sector cuaternario es que proporciona información. Vamos a trabajar mucho con información, mucho con conocimientos. De nuevo, una desmaterialización. ¿Qué es lo que vale? Lo que tengas en la cabeza y lo que crees. De nuevo, el inventario. El inventario es una mesa, un ordenador, acceso a información y creatividad. La pregunta, ¿somos creativos? Bueno, hombre, muy, muy, muy creativos. Y algunas de las características de este sector cuaternario, de lo que se está moviendo aquí, por tanto, de la nueva economía, por tanto, de dónde vamos a sacar empleo, de dónde vamos a sacar y crear riqueza, sobre todo los que venís de la universidad, os va a sonar muy, 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 muy conocido. Estamos hablando de economía basada en el conocimiento. Hombre, si hay algo que sabemos en el sector académico / investigador, es generar conocimiento. Lo llevamos haciendo, pues hombre, realmente 200 años en mi profesión. Yo soy químico, pues desde que dejamos la palabra alquimia un poco detrás, algo más de 200 años. Luego esto creo que sabemos hacerlo. ¿Qué se requiere? Se requieren altas habilidades. Hombre, altas habilidades son básicamente formación de alto nivel. ¿Qué hacemos de las universidades? Hombre, formamos. Pues ya está. Esta es otra que también nos queda cerca. Avances tecnológicos. Bueno, hombre, esto también sabemos hacerlo. Forma parte de nuestra investigación. Luego esto también tenemos. Capital intelectual. Otra cosa no tendremos, pero neuronas, todas las que queremos. Esta universidad, la nuestra, Santiago. Por cierto, Manolo, me lo has dejado a huevo. Yo es que soy micronacionalista. ¿Qué es un micronacionalista? Santiago al poder. El resto del mundo, pues más o menos me da igual. Quiero decir, o sea, tengo muy buenos amigos en Hong Kong, tengo muy buenos amigos en Estambul, no tengo amigos en Padrón.
Santiago es mi polis. Yo soy un ciudadano político en el sentido de cibes y polis, ciudad. Empiezo a tener tendencias nanonacionalistas, o sea, el camino nuevo. No me apartéis más allá de medio kilómetro de mi casa. Pero esto es de lo que se trata. Podemos ser ciudadanos globales, pero al final tenemos raíces. Y si no tienes tus raíces en algún sitio, eres un desarraigado. Yo lo siento mucho, pero soy muy arraigado. Por tanto, el compromiso siempre es absoluto y total. Pero bueno, estamos hablando de capital intelectual. Vale, somos listos. Esto a nadie se le escapa. Hemos sido pobres y listos, ahora podemos ser ricos y listos. A ver si aprovechamos la oportunidad. Y tenemos una naturaleza global. Hombre, vamos a ver, emigrar, hemos emigrado. Volver, hemos vuelto. Luego sabemos cómo es el mundo. Y esto es importante también. Hay un capital brutal en Galicia que no nos damos cuenta. Hemos tenido una emigración brutal. Y la gente quiere volver. ¿Por qué? No importa. Quieren volver. Y quieren volver cargados de conocimientos, experiencias y muchas veces incluso dinero. Bienvenidos. O sea, tenemos un capital increíble. De nuevo, esas raíces, no sé qué son, pero existen. Y además deben ser elásticas, porque te vas a Estados Unidos y te traen aquí de nuevo. Ese capital es irreemplazable e impagable. Bueno, lo pagamos, pero lo pagamos un precio mucho más bajo del que deberíamos estarlo pagando. Con lo cual, tenemos los mimbres para hacer esta economía. ¿Quiénes van a ganar en esta economía? Los de siempre. En economía siempre ganan los mismos, salvo que hagamos algo. Entonces, conocimiento. ¿Cómo se mide el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento? Bueno, ahí tenéis un par de mapas. Son un poco viejos, ya estos tienen algo más de una década más o menos, pero no han cambiado mucho. Del mundo y de dónde se publican patentes. Japón, la costa oeste de China, la costa este de China, Europa, Estados Unidos en sus dos costas, el centro es un vacío, y las citas científicas están en el mismo sitio. Es decir, hay una correlación muy directa entre investigación / citas científicas y patentes, es decir, conocimiento. Y aquí estamos hablando de economía basada en el conocimiento. Entonces, estos son los que van a ganar. Mejor dicho, estos son los que están en la mejor disposición para aprovecharse de esta economía basada en el conocimiento. Pero ¿cuál es mi lectura? Si nos fijamos en dónde están estas cosas, pues están precisamente en zonas geográficas, no en países. Esto es una economía de ciudades. Y esto volvemos otra vez a Santiago. Es decir, la economía ya no va a ser la economía americana, la economía alemana, la economía... No. Es la economía del norte de California. Y es la economía de Seattle, y es la economía de Boston, y es la economía de Cambridge y Oxford. Es la economía de Santiago. Lo mismo que es la economía de Tokio o la economía de Shanghái. Entonces, estamos hablando precisamente de ciudades, con lo cual tiene muchísimo sentido que hablemos de Santiago, que hablemos de nuestra ciudad y que podemos aportar. Entonces, independientemente de que se necesitan muchas cosas, una cosa muy importante, y es mirando los datos, es que las universidades investigadoras, las que de verdad investigan, no estas que se limitan a dar títulos y que han nacido básicamente para dar títulos a cambio de dinero. No vamos a decir quiénes son, pero todos sabemos quiénes son. Esas no. Pero las universidades investigadoras, como la nuestra, están imbricadas en estas áreas donde se crea el conocimiento. Luego tiene muchísimo sentido que sean las universidades, o que las universidades sean unos actores, no los únicos, probablemente ni siquiera los más importantes, pero sí son unos actores muy importantes porque están ya, y es un indicativo de dónde se va a crear la nueva economía. De nuevo, es una economía de ciudades, no es una economía de países. Hay países en los cuales el 50, el 70, el 80% de su territorio no produce nada. Son sumideros, pero no hay centros de creación. Las dos Españas, versión siglo XXI. ¿Podemos volver a pelearnos por la política? Bueno, puede que sí, puede que no. Pero por lo que nos vamos a pelear es por la economía. Esta es una imagen
de la renta media de los hogares en España año 2022. Hay dos Españas, claramente. Y no tiene que ver con España vaciada, no, tiene que ver con dónde se acumula la riqueza. Entonces la pregunta es si queremos ir a un sistema más equilibrado. Ya no podemos trabajar con los elementos más habituales de agricultura, pesca. Bueno, sí podemos trabajar, pero ya no van a tener tanto peso. Agricultura, pesca, industria, servicios. Porque van a tener un peso relativamente menor en la economía de lo que nos queda del siglo XXI. Luego, ¿qué elementos podemos usar para crear riqueza aquí? Pues básicamente conocimiento. Hombre, si nos hubieran regalado 3 catedrales más con 3 caminos de X, Y, Z, a lo mejor podríamos conseguir economía basada en eso, que conste que es una magnífica inversión, pero probablemente la tendremos que hacer a 800 años vista, lo necesitamos un poco antes. Entonces, ¿cómo llenamos de verde esas zonas? O en todo caso, la que nos toca a nosotros, que fijaos que tiene un poco de verde, ¿eh? La he puesto del lado malo de la curva, pero bueno, verde hay. Pues vamos a tener que utilizar conocimiento. Es fundamentalmente lo que va a requerir menos inversión. Bueno, en realidad requiere más inversión, pero se puede acometer de una manera mucho más sencilla. Vale, y ahora vamos a la parte de cómo. ¿Cómo creamos la nueva economía? Vale, pues la nueva economía se crea a partir del conocimiento. El conocimiento se crea normalmente donde se está investigando. No necesariamente, y no siempre, pero muy típicamente y más en nuestro entorno, ¿no? Entonces hay un modelo convencional de creación de nueva economía a base de conocimiento. Ese modelo convencional, que yo conozco más en un entorno universitario o de investigación, en un organismo público de investigación, pues parte de unos resultados de investigación en un grupo de investigación. Y a partir de ahí hay un camino muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, hasta que eso se convierte en un producto, en un servicio que se pueda transferir al mercado. Entonces, sorprendentemente, la parte más fácil es hacer la investigación. Sorprendentemente, la parte más fácil, no es que sea tremendamente fácil, pero de todo esto es la parte más fácil, es conseguir los resultados. La parte más difícil es llevarlos al mercado. La parte que está entre medio, de donde pongo esas elipses, es una parte que está bastante bien trabajada. Es muy de mueve expedientes, analiza y tal. Pero la parte fastidiada es llegar al mercado. ¿Cómo convencemos a alguien que lo que hemos hecho tiene un valor para ellos y que por tanto nos quieren pagar para obtener eso, sea un servicio, sea un producto? Y veremos que esto es importante. Pero bueno, esto no es más que una foto de cosas que se conocen. Bueno, vale. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo no lo sé. Quiero decir, os voy a contar mi historia. Hay muchas maneras de hacerlo, pero os voy a contar 3. Las 3 son distintas. Son 3 historias que han dado lugar a 3 empresas. 2 de ellas yo he tenido un papel relativamente relevante. En otra pasaba por allí, me agarraron y me dijeron, tú ven para aquí. Entonces, la participación en la creación de nueva economía, de empresas, aparte de resultados de investigación, es tremendamente variada. Tremendamente variada. Entonces, ¿cuál es el mensaje subliminal? Es decir, tú haz, o ti vai facendo. Porque nadie tiene ni la exclusiva ni el mapa de cómo llegar a tener un resultado. Esto es un trabajo que puede pasarte cualquier cosa. Entonces, Mestre Lab Research, Manolo se ha referido a ella, es quizás el ejemplo más paradigmático. Es una empresa que creamos hace, pues se van a cumplir 20 años en diciembre, pero ni es el único, ni probablemente sea al que más cariño se le tiene. Es simplemente un ejemplo distinto. Con lo cual, el modelo que os había enseñado antes, para las 2 primeras, donde yo he tenido más participación, para Mestre Lab Research y para Sigilum Knowledge Solutions, no se aplica. Luego, ¿cómo se genera una empresa? Bueno, pues te iba facendo. La última sí, la última se aplica. Es decir, hay muchas maneras de crear economía a partir del conocimiento. Y os voy a contar pues estas 3. La primera es, en cierto sentido, la historia de una frustración.
la historia de una frustración y de un enfado. Y así empezó la historia. Te os contaré el final. Pero con una frustración y un enfado, y eso nosotros somos magníficos para conseguirlo, pues somos apasionados. De hecho, una época en mi vida en la que me tocó viajar mucho y de repente estando en Taiwán, decía, sí, claro, por los países apasionados. Yo poniendo una cara de, ¿cómo? Los países, sí, claro, los países apasionados. España, Francia, Italia. Ah, vale. Somos apasionados. Utilicémoslo. A la gente le gusta sentir la pasión del otro lado de la mesa, porque es convencimiento, van a resolver las dificultades sean cuales sean, porque les importa mucho lo que están haciendo. No os olvidéis de esto, ¿eh? Alguien que se queda así, dice, sí, bueno, vamos a hablar ahora de cifras. Cómete el mundo, esto es importante. La segunda fue todavía más divertida. La segunda, la génesis, fue una llamada telefónica. Sí, una llamada telefónica. Y eso lanzó una bola de nieve que acabó creando una empresa. La tercera sí, la tercera tiene más convencional, pero os voy a contar las otras dos, más que nada porque veamos que no hay un patrón. Tienes que ser así y hacer esto para conseguir llegar a esto. No. Lo cual nos viene muy bien, porque somos muy anárquicos. Yo soy muy anárquico, con lo cual un modelo anárquico me viene de maravilla. Hay mucha gente que es así, pero es muy creativa también. Entonces, ¿qué tienen estas tres empresas en común? Porque algo tienen que tener en común. Bueno, las tres hacen herramientas. A mí las herramientas me encantan, sobre todo porque no soy capaz de utilizarlas. Soy fatal trabajando con las manos. Pero me encantan las herramientas por varios motivos. Bueno, ciertamente las herramientas que hacen estas empresas son más sofisticadas que las que ponemos ahí. Porque realmente para hacer una herramienta uno tiene que entender muy bien la química, la física, la ciencia subyacente a las herramientas. Esas, evidentemente, son muy, muy, muy sencillas. Se pueden clasificar en dos tipos. Las que provienen del mecanismo del tornillo y las que provienen de las leyes de la palanca. Claro, ¿qué estamos haciendo? Si entendemos la física o la química o la ciencia subyacente, me da lo mismo que sea biología, me da lo mismo que sea matemáticas, podemos aplicar los mismos principios para hacer distintas herramientas. ¿Qué son distintas herramientas? Distintos modelos de negocio, o distintos negocios, o distintos productos. Pero esto quiere decir que podemos diseñar distintos negocios, distintos productos, y el 70, el 60, el 80% de lo que tenemos que hacer es común. Y además hay otra cosa mejor todavía, y es que entregamos unas herramientas a gente que no sabemos una buena parte de ellos lo que van a hacer con ellas, porque los usuarios de herramientas son muy creativos. Entonces no tenemos necesidad de comprender al 100% de lo que van a querer hacer nuestros clientes. Estupendo, esos son más clientes, simplemente. Entonces partimos de cosas muy comunes, creamos herramientas y se las damos a la comunidad y ya harán cosas. Evidentemente tenemos una idea un poco clara de una parte importante de la comunidad, del mercado, qué es lo que va a hacer. Pero nos sorprende la gente siendo tremendamente creativa y, por tanto, creándonos negocio, sin tener nosotros que invertir nada, más que escuchar un poco. Pero esto es una característica personal mía. A mí me gustan mucho las herramientas por este sentido. Perdón. Lo siguiente. Vale, esto seguro que necesita mucho dinero y necesita muchísima gente. No. Todos estos proyectos empezaron con 2 personas. Esto es casi como un episodio de la Guerra de las Galaxias. Solo puede haber 2, un maestro y un aprendiz. Pues casi. Empezaron, después fueron creciendo, evidentemente, pero es que no se necesita más gente. ¿Cómo se cambia el mundo? Con unos cuantos ciudadanos, muy pocos. Porque si necesitamos muchos no vamos a ninguna parte. ¿Y qué gente? Nosotros, porque no hay más. Con lo cual no necesitamos un Steve Jobs, no necesitamos un... No, somos nosotros. O sea, ¿podemos cambiar el mundo? Sí. ¿Podemos cambiar nuestra ciudad? Sí. ¿Podemos hacerla mejor y más grande? Sí. ¿Cuántos somos?
Bueno, somos 100.000, malo será. Entonces, esto es muy importante. No se necesitan grandes equipos, no se necesitan grandes inversiones, se necesitan ideas, pasión y, bueno, mucha suerte también. O sea, esto no vayamos mal. Entonces, Mestre Lab Research, esta empresa, después daré pesos y medidas. ¿Cómo nació? Bueno, en economía esto se llama detectar una imperfección del mercado. Detectas una imperfección en el mercado no puede, no sabe o no hace bien una cosa y tú dices, yo puedo hacer algo que puedo hacer esto, que el mercado no es capaz de hacer. En realidad es un cabreo de 3 pares de narices porque una empresa que hacía una herramienta analítica tenía prisionero la gestión de los datos que producía esa herramienta analítica en el ordenador que manejaba el equipo. Bueno, desde el punto de vista de la economía se diría que había un problema, un atasco en el workflow del uso de datos. Estamos hablando del año 1995. Y dices, yo tengo 50 estudiantes, tengo un único instrumento, no puedo pasar los 50 estudiantes por el instrumento para que hagan sus determinaciones y su gestión de datos, porque entonces estoy trabajando en serie. Yo quiero trabajar en paralelo. El instrumento funciona, me llevo los datos y cada uno en su ordenador se pone a trabajar. Y esta es la frustración. ¿Por qué? Porque la empresa que hacía esto sí daba ese software, sí daba esas herramientas para hacerlo, pero era caro y malo. O sea, hombre, no puede ser. No puede ser. De ahí viene la frustración y el enfado. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Detectamos algo que pensábamos que se podía hacer mejor. La segunda parte es la de no tenéis ni idea de lo que hacéis y si ahora lo pensamos, pasados 20 años decimos, Dios mío bendito, ¿cómo fuimos capaces de pensar esto? Porque se nos ocurrió la idea de que nosotros lo podíamos hacer mejor y más barato. Esto es un software. Esto lo llamarían una app. Año 95, ni idea. Ninguno de los dos que nos metíamos en esto tenemos ni idea de programa. Decimos, hombre, no puede ser tan difícil. Y esto funciona muy bien. Lo importante no es saber cómo se va a hacer, es no saber que no se puede hacer. Como no sabes que no se puede hacer, lo intentas. Lo único imposible es lo que no se intenta. Bueno, pues nosotros lo hicimos. Sabe bien de milagro. Pero es muy importante no desanimarse, decir, mira, ¿y esto? No te preocupes, vamos a empezar. Vamos a trabajar. Y bueno, pues la aproximación que decíamos ahí, malo será, total, no tenemos nada que perder, es una tesis. ¿Cierto? No tenemos nada que perder. Lo peor que nos puede pasar es que no salga nada. Bien, entonces, un estudiante, un profesor, ninguno de los dos tenía ni idea de programación. Yo, como director, tenía una idea de lo que quería. Pronto yo soy un diseñador. ¿Por qué? Yo quiero que se haga esto porque es lo que yo querría si se lo estuviera pidiendo una empresa. No hay mejor diseñador que un usuario. Quiero que me hagas esto, quiero que me hagas esto, quiero que me hagas esto. Ya está, no se necesita mucho más. Y el pobre estudiante dijo, bueno, pues vale, pues voy a empezar a aprender programación y vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues la tesis duró un cierto tiempo, después estuvimos trabajando un poco más. Y entonces la tesis consiguió generarnos un programa que distribuimos gratuitamente. ¿Qué vamos a hacer? Somos académicos, no vamos a cobrar por esto. Y este fue el primer acierto. 40.000 usuarios, 40.000 usuarios el año que decidimos ser comerciales. Es decir, había 40.000 personas que estaban utilizando nuestro producto. Entonces, ostras, esto es una prueba de concepto. Ahora le llamamos prueba de concepto. Entonces decíamos, hombre, que la gente lo use. Pero una prueba de concepto que sabías, hombre, el mercado acepta esto. El mercado lo recibe bien, correos electrónicos. Oye, ¿podéis hacer esto? Nos decían lo que querían. Todo esto, una empresa, le costaría una barbaridad, una verdadera barbaridad de dinero. Nosotros estamos consiguiendo feedback gratis. Cierto, no cobrábamos nada. Pero es que nos regalaban un montón de información brutal. Entonces dijimos, bueno, pues podemos crear una empresa. Yo fui el menos convencido de todos, ¿eh? El menos. O sea, nada de, no me pongo medallas. Pero realmente lo que transformó esto de un proyecto realmente en algo valioso de verdad fue incorporar una persona más.
al proyecto. Porque el equipo inicial puede trabajar la generación de conocimiento, puede trabajar incluso la modelización de un servicio o de un producto, pero difícilmente va a lograr convertir ese servicio, ese protoservicio, ese protoproducto, en un producto que acepte el mercado. La distancia entre eso y el mercado es muy, muy grande. Y ahí es donde la mayor parte de los proyectos se mueren. Entonces, el equipo es importante, pero el equipo tiene que tener a alguien que sea capaz de entender el negocio, de generar el negocio y de empezar a conseguir que alguien pague por lo que estáis haciendo. Entonces, aunque parezca mentira, la generación de conocimiento es la parte más fácil, sabemos hacerlo. El convertir eso en un negocio es la parte más difícil. Eso no hay tanta gente. O sea que si encontráis a alguien que sea capaz de entender el negocio y de generar negocio, agarradlo porque vale muchísimo. Entonces nosotros ahí incorporamos una persona y llegamos más o menos a un equilibrio entre Carlos Cobas, que era el doctorando, después doctor, que se encargaba del desarrollo, Santiago Domínguez, que se encargaba del negocio, y yo que me encargaba del futuro. O sea, os dije, mira, el negocio ya lo hacéis vosotros. Bueno, Javi, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a pensar. ¿En qué? En el futuro. ¿Por qué? Porque dentro de 5 años tendremos que haber inventado otra cosa nueva, porque esto probablemente dé para lo que dé. Entonces, hay que vivir en el futuro también, pero siempre hay que tener a alguien que viva en el presente. Entonces, por suerte, a mí siempre me ha tocado vivir en el futuro, que es donde mejor se vive. ¿Qué es otras cosas que podemos hacer? Las leyes de la palanca. Podemos utilizar una palanca de primera especie para hacer una herramienta, una palanca de segunda especie para hacer otra herramienta, una palanca de tercera especie para hacer una herramienta. Podemos utilizar con la misma tipo de palanca distintas herramientas. Esto es de lo que se trataba. Entonces, ¿cómo podemos, con lo que hemos hecho, ampliar o incluso, ahora que sabemos que somos capaces de trabajar herramientas de software, ¿a dónde podemos ir? Es un poco, yo vivía siempre 5 años en el futuro. No sé cómo me creyeron, pero bueno, así funcionaba. Entonces, pesos y medidas. Porque al final aquí hay que contar historias de éxito para que la gente se crea que se puede hacer. Bueno, pues los pesos y medidas este año son más de una docena de productos de software en el mercado. La parte más importante, más de 100 empleados. Bueno, esto me lo contáis hace 20 años y os digo, estáis todos locos. ¿Y cómo se consiguió? Pues contratas 1, contratas 2, contratas 3, contratas 4, vas teniendo ventas y listo. Ingresos anuales por empleado del orden de 100.000 euros. ¿Y por qué no nos dices cuánto ganáis? Porque este parámetro es infinitamente más importante. ¿Cuánto dinero ganas? O sea, ¿cuánto dinero ingresas? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuál es el EBITDA? ¿Cuál está? Mira, ¿cuánto produces por trabajador? ¿Por qué este parámetro para mí es muy importante? Porque es el que te fija lo que tienes que hacer para incrementarlo de verdad. A mí pasar de 10 millones a 12 millones no me dice nada, porque no sé cómo. Si dices, pasa de 100.000 a 120.000 euros por trabajador, vale, ahora ya sé cómo puedo hacerlo. Lo puedo hacer con formación, lo puedo hacer mejorando los procesos, lo puedo hacer conectando a la gente. Es decir, es cómo mides tu empresa, cómo mides tu esfuerzo, cómo mides el retorno, y para mí siempre el retorno está a través de las personas. Porque el equipo es lo más importante. Entonces, ¿a dónde queremos llegar aquí? Esto es una butada, pero el objetivo son 300.000 euros por trabajador. A partir de ahí es donde hay que poner el esfuerzo y cómo lo hacemos. Pero ya lo estamos acotando a personas. Entró hace unos años, se completó ahora mismo, una multinacional en el capital, o sea, nos han comprado. Bueno, pues vale, pues de acuerdo. Pero esto es una salida. O sea, no vas a hacer durante 100 años lo mismo. Pues, hago esto, montamos y ahora la vendemos. Entonces, vale, pues muy bien. La locura de la creación del Centro de Investigación de Mestrelab, este edificio al que se refería Manolo, esto es una locura, esto es una idea de olla. Esto puede salir muy bien o salir fatal. Queremos montar un sistema de investigación de otra relevancia y de otra trascendencia, pero esto es una historia de terror que yo os contaré si sale bien. Sí sale bien. Si no sale bien me encontraréis tirado en una cuneta. Pero aparte de pesos y medidas, hay que hablar de derivadas. Entonces, con el dinero de ciertas inversiones, más el de esta, lo que montamos es una sociedad de inversión de capital riesgo
para, bueno, se llama Sémola, Capital Semilla, con el objetivo de financiar proyectos enfocados a ciencias de la vida y la tecnología. Foco, Galicia. No 100%, porque no se puede, si no sobrevive, pero esta es la idea. Entonces, la idea es de, bueno, ¿y por qué hacéis esto? 2,2 millones de euros invertidos en unas más o menos 10 empresas. Más o menos. Bueno, pues yo creo que fue el viernes o el jueves pasado, leía una noticia en El País. Me gustó la frase, por eso la pongo aquí. Donde metemos nuestro dinero es donde expresamos nuestros valores, que es una forma mucho más elegante de decir algo que los americanos dicen siempre, put your money where your mouth is. O sea, llevábamos quejándonos un montón de años de no hay dinero para investigar, no hay dinero para tal. Y dice, bueno, cuando tienes dinero, ¿qué haces? Pues tendrás que meterlo en investigación, porque si no te van a llamar hipócrita y tendrán toda la razón del mundo. Pero es que esto es un buen negocio. Bueno, esperemos. Porque una de las cosas que necesitan nuestras startups es financiación. Pasan mucho tiempo buscando financiación. Vale, echémosles una mano. Al final, esto es de lo que va el asunto. La segunda historia es todavía más extraña. La segunda historia es la historia de una, bueno, le llamamos Sigilum, pusimos un nombre más largo que un día sin pan, con lo cual al final le llamamos Sigilum. Bueno, si Mestre Lab venía de mestre, que era maestro, Sémola viene de semilla, pues Sigilum viene de Sigilum Reg, Universidad Compostela. Raíces. Lo de Knowledge Solutions quedaba muy bien porque sonaba así como muy british. Esta es una consultora, pero es que las consultoras, las de verdad, son fundamentales en la nueva economía, porque las empresas necesitan un montón de conocimientos técnicos que no tienen, un montón de asesoramiento técnico, científico, regulatorio que no tienen que ir a buscarlo. No pueden cargarse, o no es conveniente que se carguen, de departamentos de eso porque les saldría carísimo. Entonces hay que hacer un pool. Bueno, pues esto es una parte muy importante de la nueva economía. O sea, no estamos hablando de meterle un contable a la empresa, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Entonces la idea es, bueno, ¿y cómo detectas esta necesidad? Bueno, pues esta necesidad en realidad no la detectamos. Nos llamaron por teléfono. Una multinacional, alguien de una multinacional cogió un teléfono, llamó a un teléfono de la Universidad de Santiago. Y no se le ocurrió otra cosa de preguntar por un catedrático de química orgánica. Perdón, yo pasaba por allí y alguien me pasa el teléfono y me dice, oye, que son de tal. Dice, vale, ¿y? Preguntan, ¿quieren hablar con un catedrático de química orgánica? Esa cara es prácticamente la mía en el año 2004 cuando pasó esto. Dice, ¿cómo? ¿Quieren hablar con un catedrático de química orgánica? Pues ¿saben lo que es la química? Y mucho más la química orgánica. Sí, sí. Tú eres, ¿no? Sí. Coge el teléfono. Habían detectado una persona, porque esto al final las empresas son personas. Una persona había detectado que tenían un problema muy serio de desconocimiento de ciertas materias tecnológicas y científicas y que se iban a enfrentar en el futuro a problemas si desconocían eso. Yo cogió el teléfono y digo, mira, ¿dónde puedo tener conocimiento? Pues voy a la universidad, ¿a cuál? A la de Santiago. ¿Por qué? Bueno, porque colaboramos con ellos. Así, exactamente así. Dices, vale, ¿cuál es tu problema? Y aquí hay otra lección. Las oportunidades o se cogen en milisegundos o desaparecen. Entonces, cuando te preguntan, oye, ¿me puedes decir? La respuesta siempre es sí. ¿Puedes hablar conmigo? Sí. ¿Puedes venir aquí a hablar conmigo? Sí. No hay otra solución. La pregunta no se vuelve a hacer una segunda vez. Conozco gente que se lleva arrancando los pelos porque dejaron pasar una oportunidad de este estilo. ¿Da miedo? No tenéis ni idea del miedo que da, porque no hay otra solución. Entonces, bueno, pues 20 años después, esto condujo una empresa. ¿Por qué? Bueno, pues para daros un poco más de contexto real. Esto es una empresa de moda, artículos de consumo, de todo tipo. Todos estos artículos están sometidos a unas regulaciones científico-técnicas de salud y de seguridad terribles. Y distintas en distintas áreas geográficas. Pero ya no solo que necesiten entender cuáles son las regulaciones. Y dices, hombre, para eso vas a hablar con un abogado. No, es que estamos hablando de que la regulación es del contenido de formaldehído o arilaminas, compuestos químicos,
en las prendas. Vete tú a explicarle a un abogado lo que es formaldehído o lo que son arilaminas cancerígenas. Entonces, ¿quién tiene que entender esto? Un científico. Vale, pues esto condujo a un sistema en el cual estuvimos trabajando pues tranquilamente 8 años. Químicos, físicos, biólogos, matemáticos, incluso psicólogos. O sea, sus problemas eran tan variados, pero conseguimos que lo solucionaran siempre de la misma manera. Coge el teléfono y llama a Javier Sardina. Y Javier Sardina ya te buscará quien te lo pueda arreglar. O sea, sí, hay que decir que sí a todo lo que pase por delante. Aunque no lo sepas hacer, si estás en una universidad encontrarás un colega que lo pueda hacer. Y funcionó muy bien. Pero claro, llega un momento en el cual eso hay que profesionalizarlo, pues no vas para más. Entonces eso fue la creación de una empresa, que es una empresa de consultoría avanzada, en campos de cosmética, moda y un montón de cosas más, que se está convirtiendo además en una empresa tecnológica. Ya el conocimiento te lleva a cambiar la forma en la que trabajas. Y por tanto, lo que es una consultora, que todo el mundo tiene, yo por lo menos tengo una imagen muy negativa de ellos, acabas transformándola o acabas empezando la transformación en una empresa tecnológica. Es decir, ya estás avanzando en la creación de esa nueva economía. No solamente el conocimiento, sino el cómo lo transmites, el cómo lo utilizas en el negocio. ¿Por qué es importante esto? Pasas de tener un delivery local a un delivery global. O sea, si tengo una plataforma tecnológica a través de la cual doy mi servicio, me da lo mismo que mi cliente esté en Padrón o que esté en Shanghái. Me da exactamente igual. Y este es el desafío. En esto estamos todavía. Entonces, pesos y medidas ahora, pues la empresa se creó en el 2018, tiene 12 empleados y tiene un alto porcentaje de empleados con el título de doctor. ¿Por qué? Son los más eficientes en encontrar información, entender información, criticar la información y ser capaces de dar un servicio con información y conocimiento. Entonces, la imagen típica de, bueno, este es el científico de la consultora y al que le vamos a encargar todo, y el científico es un recién licenciado, no vale. Disculpa un segundo. ¿Por qué? Porque no es eficiente. No es capaz de generar el nivel de consultoría, el nivel de conocimiento, el nivel de comprensión del problema que le van a plantear. Luego aquí estamos hablando de esa consultoría de alto nivel, que no hay otros que la puedan dar. Entonces, aquí todavía estamos muy al principio. Los ingresos por empleado son 60.000 euros. De nuevo, queremos llegar a esos 300.000 y aquí es donde entra el desafío. El desafío aquí, aparte de la formación, están muy bien formados, es el cambio tecnológico en cómo se diseminan los servicios. Por eso esta parte es para nosotros extremadamente importante, porque nos va cambiando el negocio de cada vez. Y la última, y en esta yo pasaba por allí, es una empresa, digamos, desde el punto de vista científico, más canónica. Es una startup constituida en el año 2021, se llama Celtaris Research, y hace herramientas, pero estas son herramientas químicas para desarrollo de fármacos, o en el contexto de desarrollo de fármacos. También nace de una tesis, ahí el maestro era el profesor Eddie Sotelo y el aprendiz Johnny Azuaje. Y esto es otra magnífica característica de esta ciudad. Un cubano y un venezolano. ¿Y qué? Generan riqueza en Santiago. La CSO de esta empresa ahora es italiana y el CEO es portugués. Son santiagueses. Bueno, uno de ellos no, porque vive en Madrid, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, el nivel global hay que también internalizarlo. ¿Son gallegos? Sí, claro que son gallegos. Mientras paguen impuestos aquí, son perfectamente gallegos. Estos hacen algo mucho más químico, mucho más interesante, son más jóvenes, pero de nuevo es un modelo que creemos que va a tener éxito. ¿Cuál es mi implicación? Pues mi implicación es básicamente que yo pasaba por allí y alguien dijo, hombre, este
no se ha cargado dos empresas que han nacido de su grupo, malo será que no sepa algo de esto. Es decir, en el momento que empiezas a tener éxito, en el momento que empiezas a ver de esto, la gente te llama para pedir tu opinión, te llama para asesorar. El asesoramiento es algo extraordinariamente importante porque reduce la probabilidad de fracaso e incrementa la probabilidad de éxito. ¿Dónde hay una gran capacidad de asesoramiento? Pues a la gente que hemos estado batallando unos cuantos años o unas cuantas décadas y que hemos pasado por muchas. O sea, el capital neuronal, la mayor parte de las veces, incrementa con los años y con la experiencia. La experiencia es fundamental. Desaprovechar la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de muchos años es una pérdida. Y de hecho, por ejemplo, en Mestrelab pues se ha incorporado un catedrático jubilado de la USC como empleado. ¿Por qué? Porque era el que más sabía de una cosa que interesaba hacer a Mestrelab. Entonces, ¿vas a perder toda esa información, toda esa capacidad solamente porque se ha jubilado? Ni de broma. Y esto lo veremos cada vez más. La capacidad de crear economía que hay en vuestras cabezas no tenéis ni idea de cuánta es. Y las empresas cada vez la van a demandar más. Porque cada vez van a estar en manos de gente más joven que tiene idea cero de lo que se requiere para triunfar. Tienen muchísima capacidad de generar nuevos negocios y muchísima capacidad de cargárselos en casi nada de tiempo. Necesitan asesoría, pero vamos, como agua de mayo. Y eso es algo que nosotros también tenemos y tenemos en abundancia. Y vamos a utilizarla cada vez más. ¿Y el futuro? El futuro. Entonces, estos 5 Nostradamus de los que habéis hablado, ni ellos ni nadie puede ver el futuro. ¿Y estamos hablando de qué? ¿2035? 2035 está más allá del fin del universo. A estas alturas de la película, si llegamos vivos a 2025, ya será una suerte. Entonces, el futuro lo hacemos nosotros todos los días. ¿Qué va a pasar? Hombre, a lo mejor dentro de 2 años vengo y os cuento otra historia. Ya con más empresas creadas, ya con más riqueza, ya implicando a mucha más gente. El futuro difícil de ver es porque siempre en movimiento está. ¿Quién lo mueve? Nosotros, vosotros y los que están ahí fuera. Ánimo. Y tenemos un buen futuro. Gracias. Bien, yo creo que nos ha levantado un poco la moral con respecto al mes de abril y por lo tanto, en fin, vamos a, después de haber gozado de esta espléndida charla, pues vamos a iniciar el turno de preguntas que corresponden siempre al coloquio posterior. Si allí hay una... Me parece hiperilustrativa. Yo como investigador también comparto la frustración de la transferencia y después de muchas horas de reflexión conmigo mismo y con colegas, creo que una de las grandes problemáticas que existe es la falta de comunicación entre el mercado y los centros generadores de conocimiento, como pueden ser las universidades y los centros tecnológicos. Me gustaría saber si estás de acuerdo y bueno, un poco tus impresiones al respecto. El mercado, las universidades, las empresas, esto no funciona así. Las personas hablan con las personas. Las universidades no hablan con las empresas, las empresas no hablan con las universidades, los gobiernos no hablan. Las personas hablan con las personas. Estamos hablando de que todo esto empieza con una conversación, con una llamada telefónica, con una persona que dice esto hasta las narices de todo esto. Son las personas las que mueven esto. Entonces, si hubiese cambiado la persona que estaba en aquel momento como director de responsabilidad social corporativa de Inditex, y hubiera cambiado, y yo hubiera pasado 10 minutos antes o 10 minutos después, no os podría haber contado una historia como la segunda. Son personas, son momentos, son encuentros. ¿Y esto dónde sucede? Sucede por la calle, sucede por una cafetería. Y esto es hasta cierto punto bueno, porque no necesitamos que una empresa se mueva, sino que se mueva una persona, que tenga iniciativa.
Iniciativa por un lado, iniciativa por el otro. Por nuestra parte, como investigadores, ¿qué nos queda? Hombre, normalmente no vamos llamando a la puerta de las empresas. Eso es una puerta muy fría, es difícil que te abran. A veces te abren y si tienes la oportunidad vas. Pero lo que no podemos permitirnos es no decir que sí. Oye, ¿quieres? Sí. ¿Vienes por ahí? Sí. Sí. Oye, pero si no sabes lo que te voy a preguntar, me da lo mismo. La respuesta es la misma. Sí. Vamos a hablar. Vamos a coger una pizarra, vamos a coger un papel, vamos. Tú cuéntame, que yo ya buscaré la forma de resolverte el problema. Pues el primer problema que me plantearon a mí es, oye, ¿puedes hacer una de esas moléculas tan bonitas que tenéis vosotros porque estoy haciendo un no sé qué y las quería utilizar como marca de agua? ¡Wow! Sí, hombre, cómo no, por favor, lo que quieras. Después del primer contacto viene el segundo, y viene el tercero, y viene el cuarto, y viene el quinto. Si os digo la cantidad de dinero que se gastó Inditex en las locuras que tuvimos que hacer para resolver sus problemas, os quedáis, dices, pero estás loco, no puedes, o sea, no puede ser. Sí puede ser. Se gastó decenas de millones de euros en algunos de los proyectos que nos planteó. Decenas de millones de euros, porque estaban así, diciendo, es que no puedo tener en China un problema en una prenda de bebé que me la analicen y me encuentren este parámetro por encima de la ley, de los límites legales. No puedo tenerlo. Dice, bueno, pero espera un momento, ¿cuántas prendas de bebé metes tú en China todos los años? Dice, bueno, tantas. Y no pasa nada, espera, algo se nos ocurrirá. Y esto es como funciona. Gente que habla con gente. ¿Cambias la gente? Cambia el diálogo, cambiada. Pero somos muchos. Con lo cual, malo será que alguna de estos rozamientos no genere una chispa y a partir de la chispa genere otra cosa. Entonces, esto es así. Yo nunca he hablado con una empresa, siempre he hablado con una persona. En las empresas no hablan con la Universidad de Santiago, pues hablan con Rogelio, o hablan conmigo, o hablan con Alfredo, o hablan con... ¿Y por qué? Fulanito estudió bachillerato conmigo, espera que me acabo de acordar que este está ahora no sé dónde y le puedo preguntar. Ese network es lo que funciona. Y menos mal. Y como nosotros somos un país muy sociable, siempre tenemos amigos, siempre tenemos conocidos, siempre alguien... A mí me llegan a llamar diciendo, mira, es que tengo un problema. Yo era abogado en Inditex y oí hablar de que tú resolvías problemas, entonces necesito... Y así es como se juegan estas cosas. Pero lo único que nosotros podemos hacer es no decir nunca que no. Nunca, jamás. Dices, bueno, que no sabes nada de esto, me da lo mismo. Sé aprender y aprendo rápido. Y puedo distribuir juego. Pues, hombre, os puedo contar alguna anécdota. Hemos resuelto un incendio, o sea, averiguado las causas de un incendio en un escaparate de una tienda de Zara Home en Osaka desde Santiago. Bueno, estáis locos, pero ¿cómo hacéis eso? El efecto lupa. Enséñame una foto del escaparate. Unas vasijas redondas llenas de agua y que se había incendiado lo que estaba detrás. ¿A qué hora fue? ¿Por dónde salía el sol? Tal. Es lo que hay. Y te buscan la vida. Y así se resuelven las cosas. Entonces, resuelves eso, confían un poco más en ti, confías un poco más en ti, confían un poco más en ti. Y tú vas repartiendo juego. Entonces teníamos pues, a gente de óptica para resolver el problema este, más otras cosas. A gente de matemáticas. A gente de matemáticas le ha ahorrado decenas de millones de euros a Inditex los estudios de optimización que se han hecho para cumplir con eso de que no quiero que me cojan una prenda en China, y decenas de millones de euros. ¿Y dónde fue eso? Pues en la Universidad de Santiago. ¿Somos los más listos del mundo? Yo empiezo a pensar que sí, pero bueno, no lo vamos a decir. Es resolver problemas. Y para eso, primero tienen que contarte el problema, y para contarte el problema tienes que decirles que sí. No hay mucho más. Bueno, esa es mi experiencia. ¿Más cuestiones? En primer lugar, Javier, enhorabuena por la charla. A ver, yo esto que tú dices de las personas, la importancia que tienen las personas,
estoy bastante de acuerdo. Es decir, yo también tengo experiencias de alguien que te llama y empieza un trabajo que después dura años, ¿no? O sea, las personas, desde luego, es un factor muy importante. Pero, de todas maneras, hay un sistema que trata de desarrollar la transferencia, la innovación, de crear empresas de base tecnológica, etcétera. Es decir, las administraciones se ocupan de esto y crean organismos, medios para facilitar la transferencia y la creación de empresas, ¿no? Bien, de este aspecto tú has hablado menos, porque quien te oiga parece que tú has estado al margen de eso, salvo el caso de la tercera empresa, como tú decías, ¿no? Que pasa más por el camino este previsto por las instituciones para desarrollar la transferencia. Quería que abundases un poco más en esto, es decir, cómo ves, cómo criticas, cómo analizas todo el entramado institucional que pretende, en un país que no tiene tradición ninguna, como es el caso español, porque primero no tiene tradición científica, es decir, ¿desde cuándo hay matemáticos de un cierto nivel en España, o físicos, o biólogos? Es muy reciente. No nos podemos comparar con Francia, con Alemania, con el Reino Unido, con Polonia, con Rusia. Por lo tanto, en un país con esa falta de tradición, ¿cómo ves tú el entramado que se ha organizado para facilitar algo que, como tú bien decías, es fundamental para lo que nos viene, ¿no? Os he querido contar estas historias primero porque es un poco de dónde vengo yo, porque esto es una experiencia personal. Tienen una cierta pedagogía de que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo al emprendimiento. Que hay muchos caminos. Yo creo que la anarquía en este caso es buena, porque yo reconozco que tenemos un temperamento bastante anárquico, entonces lo mejor es reconocerlo y tirar para adelante. De ahí vienen estos dos primeras historias, en las cuales el mensaje subyacente es aprovecha las oportunidades. No tengas miedo y aprovecha las oportunidades. El tercero, hemos avanzado muchísimo en los últimos, Rogelio, 25 años, 30 años. O sea, yo recuerdo todavía a Carlos Hernández pregonando en el desierto, o predicando en el desierto más bien. Y solo muchos años después te das cuenta de lo avanzado que era. Independientemente que después, digamos, la creación de las estructuras de apoyo y de la conceptualización de cómo se consigue pasar de un resultado, digamos, el modelo canónico. Tú estás trabajando en tu laboratorio, te despreocupas del mundo, tienes algo que dices, oye, y ahora necesito apoyo para que alguien me asesore para entender si esto vale, si esto es transferible, a una empresa que ya existe, lo patentamos, lo protegemos. Bueno, todo eso es algo que en los últimos 20 años se ha ido estructurando, pero para mi gusto todavía le falta el que la gente que está dentro haya tenido experiencia, o sea, vengan de la segunda generación y sea gente que te va a asesorar, pero que ya ha tenido experiencia del otro lado. Es decir, que ha tenido experiencia de montar sus empresas. Esto es algo fundamental, desde mi punto de vista, porque el modelo adolece de una gran o de un cierto sesgo teórico, pero al final cuando tú montas tu empresa, tus problemas son prácticos. Y entonces hay ciertas decisiones estratégicas que a ti te gustaría que quien te estuviese asesorando hubiese tenido experiencias positivas y negativas. Y esto es, para mí, en este momento lo que falta. Digamos, todo el resto funciona bastante bien. Hay
y esto tiene mucho que ver con lo que dices tú, que tenemos muy poca tradición de un emprendimiento de este estilo, porque hay claramente una falta de financiación muy grande. Cuando tú estás hablando de un ecosistema como el nuestro, probablemente necesitaría entre 10 y 20 veces más dinero para generar empresas del que tiene. Sí, más o menos. Pero por otra parte, para mí, el que haya alguien que te cuente, y de hecho, por eso me metieron a mí en este último proyecto, dices, oye, tú has pasado por esto. Quiero que estés aquí y quiero que cuando yo entre por la puerta y te cuente mis problemas, tú me asesores. Pero no porque eres más listo que yo, sino porque esto lo has vivido. Entonces, para mí eso es lo que falta. Porque eso le da mucha más tranquilidad a los emprendedores, razonablemente reduce los errores más graves, la incidencia de los errores más graves que tiene, y probablemente seríamos capaces de generar un mayor número de empresas exitosas. Yo me metía hace un poco al principio, perdón, con los MBAs. Mi experiencia con ellos es que es mucho humo lo que venden. Pero la gente va hacia ahí. Dice, vale, mira, o sea, no me cuentes historias. O sea, yo he tenido entrevistas para contratar un CEO y reconocías los que venían a contarte su gran experiencia como MBA. Decías, vale, es que eres transparente. O sea, detrás no hay nada. Tú no conoces nada de este negocio. Tú lo que me estás colocando es la lección 3, la lección 5 y la lección 7 del tema no sé qué. Y esto, desgraciadamente, se nos da mucho, pero se nos da mucho porque nuestro sistema hace todo lo que puede, pero desde el punto de vista de negocio tiene muy poca gente con peso. Gente de negocio que pueda asesorar. Entonces, pues bueno, tiene que tirar de esta gente. Pero el problema de esto es que realmente es muy frustrante. Muy, muy, muy frustrante. Entonces, para mí, la crítica no es tanto de si hay dinero, no hay dinero. Es que le faltan ciertas cosas, ciertos elementos que, digamos, le faltan las clases prácticas. La teoría la dominamos mucho, pero nos faltan las clases prácticas. Los emprendedores de éxito que nos vienen a contar sus historias, pero no vienen un día, sino que están con nosotros pues, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, le podemos... Cosa. Es una parte muy importante. El emprendimiento es una asignatura experimental. Si me permites el paralelismo o la comparación, nos falta esa parte práctica. Nos falta que la generación de emprendedores que han salido y que han tenido éxito se conciencien de que ahora tienen que devolverle al sistema mucho de lo que el sistema les ha dado. No les ha dado, es igual, que sean generosos y que nos dediquen su tiempo para echar una mano a las siguientes empresas. O sea, uno de los aspectos más desconocidos, si quieres, del emprendimiento, pues son los consejos de administración. Dices un consejo de administración de una empresa. ¿Qué es un consejo de administración de una empresa? Un consejo de administración de una empresa es un consejo de consejeros, pero consejeros que dan consejos. Entonces, el tener a alguien que haya pasado por esta experiencia y haya pasado exitosamente es un valor tremendo, tremendo para las empresas. Yo en alguno me he tenido que enfrentar al controller que decía, pero ¿cómo el tecnólogo este me ha fastidiado el balance porque es que esto tiene un error, el programa y tal, no sé qué? Yo dije, mira, esto es una empresa tecnológica. Controllers, no quise decir contables, pero me faltó esto. Puedo encontrar los que me dé la gana cuando me dé la gana y al precio que me dé la gana. Tecnólogos que sepan la tecnología que hay aquí, hay uno. Así que lo vamos a coger, lo vamos a llevar en un taxi a su casa, lo vamos a meter en cama y lo vamos a arropar. Porque nos jugamos la empresa con este individuo. Claro, eso si no has vivido en una empresa tecnológica y no sabes de la importancia de tener una tecnología propia y de que esa tecnología está en la cabeza de unas cuantas personas, no sabes el riesgo que corres. Pero eso es fundamental. El emprendedor me miraba diciendo, menos mal,
porque por fin se sentía apoyado, porque si no estaba siendo atacado, porque es que el tecnólogo, el desarrollador, había cometido un error y al hacer un cambio de versión, pues no le daba los mismos resultados. Y yo entiendo que a alguien que está manejando balances sea fundamental eso. Y digo, mira, no. Lo fundamental es no perder la tecnología. Si perdemos la tecnología, perdemos la empresa. Pero eso solo lo puede decir alguien que lo haya vivido y que tenga un poco la autoritas o la gravitas. Pero eso es fundamental, porque eso ayuda a los más jóvenes, eso ayuda a los que... Y yo como me brujuleo aquí, tranquilo, intenta esto. Esa parte yo creo que esa parte es incluso más importante que la de la inversión. Nos falta esa... A lo mejor son 10 años, 15 años, y la concienciación por parte de los emprendedores que han tenido éxito, que deben devolver al sistema algo haciendo ese tipo de trabajo. Y si pueden ser sin cobrar, mejor. Porque las empresas startups siempre están así cogidas de financiación. ¿Alguna cuestión más? Una pregunta muy sencilla, porque ya sabes que muchas de las cosas que hablaste no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ya las hablamos después. Una pregunta muy sencilla. Tu trayectoria es una trayectoria tremendamente singular, y señores como tú, catedráticos como tú, con el permiso de Alfredo, en la universidad hay 3, o 2,5. Con ese planteamiento de nueva economía, de desarrollo de aplicación del conocimiento, de creación de empresas y este tipo de cuestiones, ¿no? Como yo tengo más expectativas de que la universidad realmente pueda contribuir mucho más que lo que hagan 3 a la transformación de la economía en la ciudad, ¿qué crees tú que la institución debería hacer para intentar que no hubiera solo 3? Que hubiera 33 por lo menos. La verdad es que no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Estamos trabajando en un sistema, como tú lo dices, muy enrarecido. Es decir, tenemos un 0,001%. Es decir, es la excepción. Tú dices que un currículum como el mío es una excepción. Hay 3 en cuanto somos 3.000. Es que tienes que vivir de esto. Este es el ecosistema. No tenemos otro. Entonces, cuando surge un loco o una loca que hace esto, hombre, si no le vas a ayudar, quítate del medio. Y yo creo que la institución es lo mejor que puedo hacer, porque no estoy nada convencido de que en nuestro país, o sea, aquí, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, positivas y negativas, seamos capaces de hacer algo proactivamente, pero por lo menos hazlo reactivamente. Quítate del medio. O sea, no me toques más las narices de lo que ya estoy. Porque a la gente le gusta imitar los casos de éxito. Y es lo único que puedo hacer, o sea, venir a contar casos de éxito. Y hay casos de éxito canónicos, y hay muchos. O sea, yo os he contado uno porque solamente me ha tocado uno, pero hay muchos. Y cada vez yo creo que hay más. ¿Cómo podemos conseguir más gente que haga eso? La envidia funciona de maravilla. La envidia funciona de maravilla. Si este capullo ha sido capaz de hacerlo, yo también, y además, y mucho mejor. Funciona de maravilla. Dice, bueno, pues, adelante, adelante. Yo creo que empujar eso es difícil. Pero deja que se carcoman un poco y que lo hagan. Yo confío mucho más en la gente que tiene en este momento 35 o 40 años que en los viejos catedráticos que tienen 60. Si no han hecho nada hasta ahora, no lo van a hacer. La trayectoria pesa mucho. Lo cual no quiere decir que sea un pesimista, todo lo contrario. Una última cuestión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la intervención y por poner de manifiesto efectivamente que uno de los sectores importantes de futuro es la economía basada en el conocimiento, sin duda ninguna. Dentro del sector servicios, ese sector que tú has calificado como cajón desastre, pero donde hay sectores enormemente importantes, como la educación y la sanidad, entre otros, por ejemplo.
Pero yo te quería preguntar, es decir, ¿es tan difícil trasladar a las instituciones, sea el propio gobierno de la universidad, por ejemplo, el gobierno municipal o de la Xunta, es decir, las capacidades que esta ciudad tiene derivadas de una universidad investigadora, prestigiosa, para ponerlas a favor de un desarrollo económico más allá de esa catedral y de ese Camino de Santiago, que creen empresas de alta calificación, lo que quiere decir de alto nivel salarial, de gran estabilidad económica, de gran estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Es tan difícil eso. ¿Cómo se puede, desde tu experiencia y desde tu situación, trasladar esto a estas instituciones, sea el gobierno de la universidad, el gobierno municipal, el gobierno de la Xunta y a la ciudadanía también? Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos dos problemas. Uno, contamos muy mal las historias, pero muy mal. O sea, las historias de éxito, no sé si es porque somos viejos hidalgos, no queremos hablar de nosotros mismos, pero contamos muy mal las historias de éxito. Y deberíamos contar las historias de éxito, es decir, esto es lo que aportamos nosotros. Esto por un lado, pero por otro lado hay una cosa que yo creo que nos lastra desde hace muchos años, y la inercia aquí va contra nosotros porque cambiarlo va a ser difícil, es que sobre todo la universidad se nos ha tenido por pedigüeños. Recuerdo una frase de un inicio de curso de Senén en algún momento, no sé qué, bueno, pues claro, cuando uno se considera a sí mismo un pedigüeño, tengo que venir aquí a pedir, decir, coño, Senén, por Dios bendito, ofrece algo. No solo vayas a pedir dinero, ofrece algo. Tenemos un montón de cosas que ofrecer. Entonces, la dinámica de queremos que nos deis dinero para hacer lo que estamos haciendo, hay que cambiarla. Fijaos todo lo que hacemos, si nos apoyáis, podemos hacer muchísimo más. Es un concepto de venta completamente distinto. Completamente distinto. No estamos vendiendo nuestros resultados. No lo estamos haciendo a nivel institucional. Los discursos de los directores de departamento son para llorar, los discursos de los decanos son para llorar, los discursos de los directores de centros de investigación son para llorar, los discursos de los vicerrectores, gerentes y rectores son para llorar. ¿Por qué? Porque nos están transmitiendo que necesitamos más, necesitamos más, necesitamos más. ¿Y nuestra responsabilidad? ¿Dónde la dejamos? ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Qué hacemos con todos los recursos que la ciudadanía pone en nuestras manos? Estamos hablando de que la Universidad de Santiago tiene un presupuesto de 240 millones, si no recuerdo mal, el último año, por ahí se anda. 240 millones, más que la ciudad de Santiago. El doble. O sea, ¿y estamos diciendo lo que hacemos con ese dinero? No, decimos, oye, por favor, dadnos más, que somos muy buenos. ¿No os dais cuenta que somos muy buenos? Demuéstramelo. Es lo que no estamos haciendo. No nos estamos considerando responsables de dar algo a cambio más allá de por los títulos que generamos. Nos falta esa justificación, esa necesidad de decir, oye, vamos a ver, nosotros venimos aquí a contribuir. Venimos aquí a contribuir. Y ya buscamos recursos por donde sea, pero por favor, tenéis que darnos más, pero tenéis que considerarnos contribuyentes. No meramente pedigüeños. Y yo, cuando recuerdo aquel discurso, de verdad, o sea, Senén está vivo de puro milagro. Dice, no puedes decir eso, porque nos has retrasado 10 años el discurso. Venimos a ofrecer. Y si, hombre, nos queréis financiar, pues con todo esto que os ofrecemos, pues estáis justificados, pero necesitamos decirle a la gente lo que ofrecemos. Si no, nos van a ver eso como pedigüeños. Y dicen, jo, ya vienen estos otra vez. Y yo creo que eso es una parte muy importante
de nuestra reflexión interna. La ciudadanía no nos debe nada. Nosotros le debemos muchas explicaciones del dinero que nos pone encima de la mesa y de meternos en nuestras aulas 20 y pico mil personas durante 4 o 5 años. ¿Qué le devolvemos? ¿Se lo estamos explicando? No se lo estamos explicando. Entonces, necesitamos creernos que tenemos que justificar lo que hacemos y decirles, fijaos todo lo que estáis, o sea, que somos muy rentables, pero muy, muy, muy rentables. Pero ese no es el discurso que tienen nuestras autoridades. Pero desde hace décadas y décadas y décadas y décadas. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar el discurso y a lo mejor dentro de 10, 15 o 20 años ya se nos empieza a ver de una manera distinta, porque la inercia es brutal y la hemos ido generando nosotros. Somos unos quejicas. Como siempre, agradeciendo a nuestro conferenciante su brillante charla, un obsequio y un recuerdo del Ateneo en nombre de todos.